Listo, ahí está, vámonos. Otra charla bien interesante que vamos a tener hoy día. Dios les bendiga. Estamos hablando de algo interesante que quiero compartirles en este momento, valga la redundancia, porque mandé 2 mensajes antes, ya subí a YouTube, que dice lo que Jesús hizo por nosotros, pero quedó como un poco inconcluso. Entonces yo quiero terminar de dar este mensaje de qué fue lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo por nosotros cuando Él murió en la cruz. Usted sabe, cualquiera de nosotros como cristianos sabemos que solo Cristo salva, solo en Él hay salvación. El Señor Dios Padre puso todos nuestros pecados en la carne del Señor Jesucristo, por eso sufrió, por eso fue latigado, por eso todo lo que Él sufrió lo debíamos de haber sufrido nosotros. O sea, yo como pecador que soy, yo tendría que haber sufrido los latigazos que Él sufrió. Yo como pecador debía ser cogido y crucificado y puestas espinas encima en la cabeza y rota la cabeza. Me hubieran roto las manos, me hubieran roto los pies, lo que sea. O sea, uno como pecador debería ser castigado por esos pecados, por haber hecho esas maldades que nosotros hemos hecho, y eso es el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino nosotros en lugar nuestro a morir en la cruz en nuestro lugar. Recibió todo lo que nosotros debíamos recibir nosotros en nuestro castigo por nuestros pecados en la cruz. Murió, resucitó y fue al Padre. Y ahora Él nos da vida eterna. Pero vamos a ver este proceso cómo fue ya más en detalle, ¿sí? Entonces aquí tengo lo que dice Lucas 16. Bueno, vamos a empezar con Mateo 12:40, por ahí. Dice el Señor Jesucristo que los fariseos querían señales, que señalan, ya estaba otra señal más que le den para creer en Él. Pero el Señor Jesucristo les había dado señal, y estos no creían y no creían y no querían creer, punto. Entonces ahí prácticamente les dijo que eran unos hipócritas. Y le dijo, la generación mala y adúltera no demanda sino señal, pero no se le da dado señal sino una señal, la del profeta Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la única señal que les dio a los fariseos de que Él era el Mesías prometido, Él era el Hijo del Hombre, Él era el unigénito Hijo de Dios, todo eso. Para que los fariseos, después que muera, resucite y todo el Señor Jesús, crean en Él. Claro que muchos de ellos no creyeron y más bien se opusieron a todo eso y siguieron la guerra contra los primeros cristianos. Entonces ahí dice que estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces Jesús bajó, cuando murió, bajó al infierno. Él fue en lugar nuestro al infierno. Él recibió nuestro castigo, el que debíamos recibir nosotros lo recibió Él. Fue al infierno como cualquier pecador como nosotros y fue al infierno Él. Así fue como Él fue al infierno, como un pecador más, ¿sí? En 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado el Señor Jesucristo y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto tenía que cumplirse. Se cumplió, el Señor Jesucristo lo hizo. Cuando Él dijo, consumado es, y después dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerda que la vez pasada le hacíamos esa reflexión? Que por qué el Señor Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no dijo, te encomiendo mi alma? Porque Él no había pecado. Él fue condenado injustamente, murió como un cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando fue al infierno, ¿qué pasó? El diablo había querido cogerle como otro pecador más, pero no pudo, porque su alma no tenía ningún problema ante los ojos de Dios, él era inocente. Iba al infierno en lugar nuestro, pero no era para condenación, porque él no podía ser condenado, su alma no podía ser condenada. Se preocupó más por su espíritu, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que le da el conocimiento del Dios eterno, de Dios Padre. Le da la comunión con el Padre, todo. Es lo que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Necesitamos tener el Espíritu Santo en nosotros para que nos diga toda verdad. La Escritura está ahí, la Biblia está ahí, pero el Espíritu Santo ya nos guía a toda verdad. Entonces necesitamos el Espíritu para todo, para toda relación con Dios. Jesús está más preocupado en perder su Espíritu, no su alma, porque Él nunca pecó. Con ese comentario en mente, ¿verdad? Ahí vamos a Lucas 16. En Lucas 16 habla justamente de lo que el Señor Jesucristo nos da una apertura a la eternidad, nos abre las puertas de la eternidad y nos da a entender que hay un infierno. ¿Se acuerda eso?
que Dios dice en el rico y Lázaro, en Lucas 16, 18, 19 en adelante. Lucas 16, 19 en adelante dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire bien, el mendigo muere y fue llevado al seno de Abraham. En ese tiempo, antes de Cristo, no había cielo, nadie se iba al cielo. Después de la muerte de Cristo, ya nos vamos al cielo, todos los creyentes. Pero antes no, miren. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y dice, fue sepultado. No dice nada más. No dice que el rico fue al seno de Abraham, solo dice que fue sepultado. No dice nada de que fue al cielo, al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces el mendigo fue llevado al seno de Abraham y Lázaro el mendigo fue llevado allá. Y el rico solo fue sepultado. No dice nada de que fuera llevado. Cuando una persona se pierde, cuando una persona es pecador y se mueve como pecador y no ha aceptado a Dios, que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que se puso a vivir de pura religión, de pura ciencia y tanta cosa, menos la palabra de Dios, y no buscó a Dios, nadie le va a buscar cuando muera. No hay un ángel que vaya a buscar a esa persona simplemente sepulta y va directo ¿a dónde? Al infierno. Esta persona estaba en el Hades en tormentos. Pero es interesante porque acá más abajo dice, acá dice que venga Lázaro y le moje la punta de un dedo, que ponga agua y le moje para que le lleve un poquito de agua y le haga beber el agua de ahí en la boca al rico, ¿no? Le dice que Lázaro moje un poco de agua en el dedo y que le dé ese poquito de agua así en la boca así al que está condenado, al rico. Pero el padre Abraham le dice, mira, no puede ser así, no se puede. Y Abraham le dijo, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí allá a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay cómo pasar del lado del seno de Abraham, no hay cómo pasar al Hades, donde está este infierno que está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, en la antigüedad, antes del Señor Jesucristo, había un lugar en donde los muertos iban, los muertos, los justos, digamos así, Josué, Moisés, Elías, los profetas, ¿no es cierto? María, yo qué sé, la María, la de, obviamente con Moisés y Aarón, me refiero a esa María. Todos esos antiguos, ¿no es cierto? Ruth, Boaz, todos los antiguos iban a una parte que se llama el seno de Abraham, pero ese seno de Abraham era el centro de la tierra. Por eso el Señor Jesús cuando murió fue al centro de la tierra. Allá fue donde fue llevado el Señor Jesucristo, al centro de la tierra. En ese centro de la tierra habían dos partes, una que es el paraíso o el seno de Abraham, y otra parte es el Hades, o el infierno o el Seol, es lo mismo. El Hades, el Seol es en griego, parecía que iba a llover. El Hades del Seol en griego, entonces en español es el infierno, pero es el mismo concepto, ¿sí? Y había ahí mismo el paraíso. Entonces todos los muertos bajaban al infierno o bajaban al seno de Abraham. Entonces en el seno de Abraham estaban todas estas personas. Cuando el Señor Jesucristo muere, dice que fue llevado al centro de la tierra, ¿no es cierto? Él va a estar, dice, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, dijo, ¿no es cierto? Es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo, dice el Señor Jesús, y estuve muerto, mire. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo que pasó aquí? El Señor Jesucristo bajó al infierno, fue directo al infierno, como pecador, como cualquiera de nosotros. Pero lo que hizo fue ir a predicar a esos que se habían perdido y decirles, mire, esto es así, asado y cocinado, y yo he cumplido las escrituras. Eso es lo que hizo ahí, a todos los espíritus que estaban ahí, a todos los hombres y todos los espíritus demoníacos que también habían estado en rebelión con Dios. A todos esos les fue a hablar, les dijo todo lo que había cumplido y todo el plan de redención que Dios tenía hecho, que se cumplía porque se cumplía, lo fue a predicar, lo dijo. ¿Sí?
Ya, en Efesios 4, del 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. Y entonces llevó cautiva la cautividad. Eso lo explicaba la vez pasada, ¿no es cierto? Pero ahorita ya le explico más en detalle. Entonces el Señor bajó al fondo de la tierra, ¿no es cierto? Y de ahí subiendo, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Fue al infierno, le quitó las llaves de la muerte al diablo. Predicó a todos los espíritus encarcelados, como dice la carta de Pedro. Y entonces, ¿qué hizo después de predicarles la carta a los espíritus encarcelados? Es decir, a todas estas personas que antes del diluvio habían desobedecido, dice incluso la palabra de Dios, habían desobedecido, se habían rebelado contra Dios. Todas esas personas que habían estado antes del diluvio, a ellos les fue a hablar, les fue a predicar todo. ¿Para qué? Para demostrar su triunfo sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la enfermedad, y que estaba todo conforme a los planes de Dios, para que todos tengan conocimiento de estas cosas. Es un misterio, no sabemos bien cómo sería que el Señor Jesucristo fue a predicar a esos espíritus encarcelados, a los demonios, a todos, esa congregación de ángeles caídos y todos. Y además a los condenados allá. No tenemos idea de cómo fue la predicación del Señor. La Biblia no nos da luz de esas cosas. Le quita la llave de Hades y la muerte al diablo, y de ahí se pasa al paraíso. Entonces en el paraíso dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es esto? Que subiendo a lo más alto, descendió a las partes más bajas de la tierra y llevando cautiva la cautividad. Entonces llevó a todas esas personas que estaban en ese lugar, que era el Hades, está aquí está el seno de Abraham. Entonces fue a ver esas personas que estaban aquí, y esa cautividad, digamos, están cautivos ahí, metidos ahí, digamos, en ese sentido, es cautividad, están metidos en esa parte que es el seno de Abraham. Se fue llevando esos al cielo, ahí sí se les fue llevando al cielo. Y ahí se cumple lo que decía la vez pasada de las primicias. Cristo, las primicias de Dios Padre. Cristo, la muerte de Cristo, cuando Él murió y Él fue llevado al Padre, después que estuvo en la tierra y fue llevado al cielo, Él fue las primicias de todos los muertos, es el primogénito de los muertos. Las primicias para Dios es ofrenda grata, perfecta del Cordero de Dios sin mancha, que fue sacrificado por nosotros, por nuestra culpa. Ese sacrificio perfecto que a Dios le agradó. Y con ese sacrificio nunca más se volvió a hacer ningún sacrificio de toros, bueyes, palomas. No, ya no hay necesidad de sacrificar nada de eso, ni tampoco estar dando primicias, lo que explicaba la vez pasada. Esas primicias que fue el Señor Jesucristo, que se lo presentó a Dios Padre, esas primicias ya se cumplieron. Y esas primicias que son los muertos que estaban aquí, que el Señor Jesús llevó al cielo, son las primicias que el Señor Dios tiene por el Señor Jesucristo, son las primicias del Señor Jesucristo. Cristo es las primicias del Dios Padre que está en el cielo. Y las primicias, toda la iglesia, digamos que ahora estamos aquí, cuando seamos llevados al cielo también seremos las primicias del Señor Jesucristo a su vez. Todo eso se cumplió. Entonces el Hades ya quedó vacío, se vació esta parte del paraíso, y el Hades ahora ocupa todo ese lugar ocupa el Hades. Y cada vez, todos los días del día, todos los días, cada vez cae gente al infierno. Cada vez, cada minuto, no sé cuántas personas en todo el mundo están muriendo y se van directo al infierno, caen. Si ve que dice que el mendigo solo dice murió y fue sepultado, el rico solo murió y fue sepultado. No dice nada de que fue llevado a alguna parte. No, una persona cuando muere, y muere sin Cristo, muere sin Dios, muere sin haber buscado a Dios en vida, uno muere, cierra los ojos y se va directo al infierno. No hay nadie que le lleve. Tienen que entender que el camino al cielo es el Señor Jesucristo. La Biblia dice lo que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando una persona muere, entonces dice que el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. Entonces lo mismo pasa cuando uno muere si ha creído en Cristo. Uno muere y es llevado por los ángeles. A veces hay testimonio de que incluso el Señor Jesucristo no viene a ver al que muere y lo lleva el mismo Señor Jesucristo al cielo. Entonces hoy día uno muere y es al cielo. Ya no existe el Hades acá con todo y el seno de Abraham, sino que el Hades es un solo lugar y es el infierno abajo en el centro de la tierra. O sea, ahí está mejor explicado todo esto que hemos visto, ¿no es cierto?
En Juan 11 y Juan 12 habla de la muerte de Lázaro. Usted ha visto ese pasaje donde el amigo de Jesús muere, ¿no? Y la hermana Marta y María también estaban dolidas porque murió Lázaro. Y Jesús a propósito dejó que muriera. No fue rápido cuando le dijeron que estaba enfermo, no fue rápido para eso, sino que justo eran para resucitar a su amigo Lázaro, que eso había que cumplirse. El Señor Jesús tenía eso planeado en la eternidad, de hacer eso por su amigo Lázaro. Y también dice que después los judíos querían matarle, incluso ya cuando resucitó Lázaro, también querían matarle a Lázaro porque por culpa de él muchos creían en el Señor Jesucristo. Veían, ahí está el vivo, el que murió. Y estaba Lázaro ahí hablando con la gente. No sabemos qué contaba Lázaro de su experiencia en la muerte. No sabemos si es que él estuvo en el seno de Abraham. Él contó algo de lo que había en el seno de Abraham. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lázaro es resucitado, a los 3 días de muerto, a los 4 días de muerto va el Señor Jesucristo y le resucita. Él estuvo en el seno de Abraham, resucitó, vino acá. ¿Y qué contaría del seno de Abraham? No tenemos idea, no hay registro de eso. Pero que Lázaro fue al seno de Abraham, él fue a ese lugar. En ese tiempo no iban al cielo. Cuando el Señor Jesucristo coge y asciende al cielo y Él llega como primicias de Dios al Dios Padre, entonces ahí sí el Hijo puede tomar sus primicias y llega a ver la cautividad que tenía aquí, que estaban cautivos en el seno de Abraham, los lleva a todos y se los lleva a todos al cielo. Y esas son las primicias del Señor Jesucristo. Cuando venga el rapto, las primicias de esos días que va a venir el rapto, los cristianos que vamos a ser subidos al cielo y vamos a encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes, seremos las primicias de ese Señor Jesucristo que nos salvó, para llevarnos a Dios Padre como primicia del Señor Jesucristo. Entonces, esto quiero que entiendan cómo es el concepto de todo esto, de cómo es que se puede saber que estas cosas fueron así, por lo que la Escritura misma dice, ¿cierto? Aquí dice en Apocalipsis 1:18 que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea, la muerte y el infierno. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo, con toda esa autoridad, nos puede dar, y de hecho nos da vida eterna. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, solamente que creer en el Señor Jesucristo, confiar en Él, pedir al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón y nos salve, y seremos salvos. Si en media hora nos atropella un carro, estamos asegurados, nos vamos a ir al cielo. Pero si en media hora nos mata un carro y no hemos tomado la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, nos vamos a ir al infierno. Es así de simple. Todos escogemos, hay una opción. Nosotros no estamos hechos aquí como robots que nos dejó Dios aquí botados en el mundo a ver qué pasa y a ver qué sucede, y como que Dios ya sabe cuál va a ser condenado, o como que peor, Dios ya está señalado cuál va a ser condenado, como que Dios señala a uno para que se vaya al infierno. No, Dios no hace eso. Dios no condena a nadie, sino que el hombre, por su negligencia, por su soberbia, por no querer oír, por no querer entender, por no querer leer la palabra de Dios, por eso se va al infierno. Uno mismo escoge irse al infierno. Nadie se va al infierno porque Dios le está mandando al infierno. Uno mismo escoge al Señor Jesucristo y se hace salvo. ¿Salvo qué es? Ser salvado de la condenación que se viene sobre el pecado, el dolor, la muerte, el diablo y todas las obras del maligno. Esa condenación es la que se cierne sobre el mundo. Estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios, pero va a haber un día que parece que es muy pronto, porque todo se está cumpliendo, en que va a venir el día de la ira del Señor. Y ese día de la ira del Señor va a venir con gran fuerza. No sabemos todavía muchas cosas, qué será lo que pasará, cómo será en detalle todo eso, pero que va a pasar, va a pasar. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay esperanza, puede todavía aceptar al Señor Jesucristo, para que usted no pague sus pecados, sino que acepte lo que ya el Señor sufrió en la cruz por sus pecados. Para que usted no tenga que ir al infierno, sino que el Señor Jesús, como ya fue al infierno, le lleve al cielo, porque ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, y Él quiere, desea salvarnos. No murió en vano, Él desea salvarnos. Dios dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento y se salve y yo lo sane. No quiere Dios que nadie se pierda. Pero si uno decide irse al infierno es por mérito propio, porque prefiere estar en lo mismo de siempre, prefiere estar en la misma comunidad de siempre, prefiere seguir en la misma religión de siempre, prefiere servir con los mismos amigos de siempre, prefiere servir en la misma actitud de siempre, en las mismas actividades de siempre, y no quiere hacer un cambio radical en su vida para coger y asegurarse su camino al cielo.
Sin más, entonces por este momento, espero que esto les haya servido. Voy a subir este video porque justamente por época de Semana Santa me parece que voy a interrumpir un poquito lo que estaba dando de diezmos, ofrendas, limosnas y esto. Voy a poner este video por fechas, justo por esta fecha de Semana Santa, que me parece pertinente tomar este tema y poner en justo contexto qué significa la cruz, qué es lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo, qué hizo Jesús por nosotros, que se entienda perfectamente qué hizo Él por nosotros. Yo debería subir el castigo, el Señor lo recibió. Yo debería ser llevado al infierno, el Señor fue al infierno. Yo debería tener, que debían cogerme y ponerme en el infierno en una jaula y ponerme llave y nunca más abrir esa llave, pero el Señor Jesús tiene la llave para abrir la jaula si estuviera ahí y me sacarme del infierno. ¿Por qué? Porque Él es el que nos salva, Él es el que nos redime de toda maldad, nos limpia de toda maldad. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonar todas nuestras maldades, limpiar nuestras maldades, ¿sí? Y hacernos ser llamados hijos de Dios. ¿Está claro? Usted es hijo de Dios cuando ha aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando ha aceptado la sangre de Jesús que le limpie de todo pecado. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestras maldades y limpiarnos de toda maldad, no nos tenga entonces en cuenta nuestros pecados y podamos ir al cielo para servir para siempre a Dios Padre, para servir para siempre al Señor Jesucristo con todas las ganas, con todo el agradecimiento debido que debíamos tener en el corazón, ese agradecimiento tan grande por lo que Él ha hecho por nosotros. Todos los días del día, desde ahí en adelante, desde que usted se salve, debería ser agradecido con el Señor, siempre, todo el tiempo. Sea agradecido con el Señor. Y como topamos el tema también de diezmos, ofrendas, limosna, diezme, ofrenda, invierta en la obra del Señor. Les bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo y nos vemos la próxima. Bye bye, cuídense mucho. Bendiciones para todos en casa. Busque la palabra de Dios, busque la oración, busque al Espíritu Santo que entre en su vida, busque, asegure su salvación, la de su familia, la de sus hermanos, la de su familia en todo sentido, la directa, la indirecta, la familia que esté lejos, la que esté cercana. Cuídense mucho, les bendigo, les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bye.